Hello. ¿Mm? ¿Qué me pagaste vos? La vez que pagaste los verdes de la luz y el agua, ¿qué me fue? No me acuerdo. Es que le digo que, esperan ahí, papá. Le digo que cuando él nos mandó, nosotros pagamos, acuérdate que el papá es el 10 y él lo mandó como una semana después. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pagando el mes anterior, ahorita debemos nosotros junio, no debemos. Mi papá cree que ya estamos al día, no, él mandó, todavía lo mandó una semana Mi después. papá, ¿cómo se le ocurre? No, papá,
Buenos días, muchachos. Bueno, estamos esperando que se unan al menos 10 personas para comenzar. Bien, muchachos, vamos a continuar con los que estamos. Si alguien más se va añadiendo, pues bien. Habíamos quedado la vez anterior un poco avanzados en lo que era el interés compuesto. Habíamos visto ejemplos al final del cálculo de valor futuro para operaciones financieras con interés compuesto, ¿verdad? Ahora vamos a seguir y vamos a ver un ejemplo del cálculo del interés. Correcto. El cálculo del interés que debe pagar una operación financiera después de cierto periodo con cierto interés, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo que está acá. El municipio de Managua acuerda con el Banco Central un crédito por 25 millones de Córdoba, el cual se destinará al saneamiento ambiental de la ciudad. Si para el préstamo se pactan las siguientes condiciones: tasa de interés del 6% anual, un plazo de 25 meses y pagos semestrales iguales, ¿qué interés finalmente deberá pagar la ciudad? Bueno, tenemos los parámetros de lo que es el problema, en el cual tenemos el valor del préstamo, que es de 25 millones, que se toma como el valor presente, la tasa de interés expresada anualmente del 6%, un plazo de 25 meses y dado lo que es la tasa de interés y está expresada en forma anual, podemos concluir de que en los periodos de conversión o liquidación de intereses se capitalizan anualmente. Entonces, vamos a ver la solución de este problema. Pueden haber dos soluciones o dos caminos para resolverlo. El primer camino es calcular el valor futuro de 25 millones después de 25 meses a una tasa anual del 6%. Y después de eso, teniendo el valor futuro, podemos calcular el interés como el valor futuro menos el valor presente, o el capital futuro menos el capital inicial. Si ustedes hacen el cálculo acá, podemos utilizar la fórmula de valor futuro. Vamos a expresar millones así para no ocupar mucho espacio por la diapositiva. Entonces, esto significa 25 millones, ¿ok? 25 millones por 1 más la tasa de interés elevado a la n. Recordemos que n tiene que estar en una periodicidad igual a la tasa de interés. Por tanto, la tasa de interés
bueno, ya sabíamos que era anual, ¿verdad? Entonces, esos 25 meses debemos de expresarlos en una periodicidad anual. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, como ya lo hemos visto anteriormente, dividiendo esos 25 meses entre 12 para expresarlo de manera anual, ¿verdad? Ya que el año tiene 12 meses. Entonces, una vez hecho ese cálculo, nos da como resultado 28.226.729.5 Córdoba. Eso restado a 25 millones es lo que nos va a dar la tasa de interés. Aquí se me saltó a hacer el cálculo, pero al final si hacen la resta, tienen que darle igual a la segunda opción o al segundo camino. ¿Cuál es el segundo camino? Directamente aplicando la fórmula del interés total de la operación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se utiliza el valor presente igual, la tasa de interés y los periodos. Si ustedes se fijan acá, esta fórmula es intuitiva porque es la misma que esta acá. Es la misma que esta de acá. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i a la n. Y eso está en el primer factor, por así decirlo, de la fórmula acá, menos 1. Y sabemos que 1 multiplicado por el valor presente da el valor presente. Por ende, esta fórmula de acá es esta misma de acá, nada más que sustituyendo el valor futuro. ¿Ya? Entonces eso nos tiene que dar igual, tanto acá como acá, 3.226.729.5. Quería mostrarle los dos caminos por los que se puede calcular. Realmente es más fácil acá con la segunda fórmula, pero también me gustaba hacerles ver de que esta fórmula de acá es basada en esta lógica de aquí, de calcular primero el valor futuro y después restarlo del valor presente, ¿verdad? Bueno, sigamos. Bueno, ya vimos el ejemplo de cómo calcular el interés al final de la operación financiera. Vamos a aprender ahora cómo calcular el valor presente, ¿verdad? Y vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Cuánto debe ahorrar un padre de familia el 1 de septiembre para pagar la titulación de la carrera de su hijo en la uni el 31 de enero del año siguiente? Si el costo de la titulación es de $2.500 y la tasa de interés que le reconoce la entidad financiera es del 2% mensual. Bien, muchachos, entonces veamos lo que son los parámetros. El valor futuro que quiere obtener el padre de familia es $2.500 para poder pagar la titulación de su hijo, ¿verdad? Eso quiere decir de que ese es el valor futuro, eso es lo que se quiere obtener. Pero el padre de familia necesita saber cuánto tiene que meter en la entidad financiera para obtener esos 2.500 al 31 de enero del año siguiente. Meterlos el 1 de septiembre del año anterior, ¿verdad? Entonces, a una tasa de interés del 2% mensual. Si hacemos el cálculo desde el 1 de septiembre, o contamos, ¿verdad? Fácilmente, todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre, noviembre, diciembre y enero, pues se nos hace 5 meses, ¿verdad? Y los periodos de conversión o liquidación de interés son mensuales, debido a que la tasa de interés está expresada mensualmente, ¿verdad? Entonces, eso hace que los periodos de conversión o liquidación sean mensuales. Bueno, veamos la solución. Este es el flujo de la operación financiera. Queremos conocer cuál es el valor presente que nos lleva a un valor futuro en 5 meses a $2.500, ¿verdad? $2.500. Entonces, queremos saber cuál es el valor presente. Esta es la fórmula del valor presente general para el interés compuesto. Necesitamos para la fórmula el valor futuro, el interés y los plazos, ¿verdad? Si ustedes sustituyen aquí los valores, es bastante fácil, ¿verdad? $2.500 entre 1 más 0.02, que es la tasa mensual de interés, elevado a la 5, ¿verdad? Transcurren 5 meses. Hay que notar de que tanto la tasa de interés como el N están en periodicidad mensual, así que está correcta la fórmula.
Si en un dado caso nos dieran un tiempo diferente, en años, semanas, qué sé yo, tendríamos que convertir esta n a un valor mensual, ¿verdad? Debido a la tasa de interés. Entonces el valor presente se calcularía de esta manera y nos daría como resultado que el padre de familia tiene que meter en la entidad financiera el 1 de septiembre $2.264.3 para obtener en 5 meses, el 31 de enero del año siguiente, $2.500 para pagar la titulación de su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Bastante sencillo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con confianza, muchachos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Ok, ok. Gracias. Vamos a continuar. Bien, ya calculamos el interés total de las operaciones financieras. También el valor presente. Ahora nos toca saber calcular el valor N, ¿verdad? Los plazos, teniendo todos los valores restantes, ¿verdad? El valor de capital inicial, el valor de capital futuro y la tasa de interés. Fíjense este ejemplo, es bastante interesante, muchachos. Es muy común en la ingeniería económica este ejemplo, porque son valores, o sea, la respuesta va a ser una respuesta muy general para todos los ámbitos. Vamos a verlo y después les explico qué quise decir. Bueno, leamos. Un inversionista quiere conocer en cuánto tiempo se duplicará su inversión si acuerda una operación con una entidad financiera que reconoce una tasa de interés del 1.5% mensual, ¿verdad? Entonces, fíjense que solo nos da la tasa de interés, pero nos dice que el inversionista quiere duplicar la inversión, ¿ya? Entonces, podemos afirmar que aquí hay un problema, por así decirlo, algebraico, y que podemos dar una solución a pesar de que solo tengamos este valor. Si ustedes se fijan, podemos representar el valor de capital inicial como la variable X y el valor del capital futuro como 2X. ¿Por qué 2X? Porque el inversionista quiere duplicar la inversión, ¿verdad? Entonces la inversión, si la inversión es X, entonces lo que quiere obtener al final de la operación financiera es 2X. Simple. Entonces la tasa de interés en la que nos dan acá, 1.5% mensual, nos piden el plazo. Entonces los periodos de conversión o liquidación de intereses, gracias a la tasa de interés, se sabe que es mensual. Bueno, vamos a calcular entonces el valor de n. Y eso se hace con la fórmula siguiente. Veamos el flujo, ¿verdad? Es importante saber cómo expresar el flujo. Fíjense que va desde 0, 1, 2, 3, que sabemos cuántos más hasta n, ¿verdad? El valor futuro es 2x y el valor presente es x. Lo que queremos conocer es el plazo, n. Cabe destacar de que el plazo tiene que estar mensualmente, ¿verdad? Recuerden. ¿Por qué? Por la tasa de interés. Si la tasa de interés fuera anual, semestral, entonces la tasa, n sería anual, semestral, respectivamente. Entonces, la fórmula para calcular n va a ser igual al logaritmo del valor futuro entre el valor presente, todo eso dividido por 1 más i. Si ustedes se fijan acá, el logaritmo del valor futuro entre el valor presente es 2x sobre x. Fíjense que es sencillo, muchachos, porque aquí es una división de monomio y podemos simplificar la fracción, ¿verdad? La división. Tanto el numerador como el denominador tiene la variable x, multiplicándose a un coeficiente entero. En este caso acá, multiplicando a 2 y en este caso acá multiplicando a 1. Podemos simplificar x y nos queda 2 sobre 1 o logaritmo de 2 al final. Si ustedes se fijan acá, todo lo que nos queda al final es un número. Logaritmo de 2 entre 1 más 0.015, que es la tasa de interés, ¿verdad? Y eso nos da como resultado 46.55.
Y estos 46.55, ¿qué son? ¿Son meses, son años, son qué son? Son, ¿verdad? Meses por la tasa de interés que aplicamos. Entonces, este 46.55 es global. ¿Se acuerdan que al principio les dije que tenía un ámbito general aplicable esto? Porque siempre y cuando ustedes quieran duplicar una inversión y quieran conocer cuánto tiempo les va a llevar, les va a dar esto. Lo que va a cambiar siempre es el periodo o los plazos expresados, ¿verdad? Siempre les va a dar 46.55 plazos. La diferencia es si van a ser meses, si van a ser años, de independencia de cómo esté planteado el problema. Ya, entonces el valor para triplicarlo, pues va a ser logaritmo de 3 entre 1 más 0.015, ¿verdad? En este caso, en este problema. Pero sí, los valores son constantes. En este caso, 46.55 para cualquier problema que ustedes tengan que duplicar una inversión. Bueno, no siempre, bueno, me equivoco al decirlo, porque también tiene que ver la tasa de interés mensual, ¿verdad? Que está aplicada en el problema. O sea que nunca, aquí va a ser siempre el logaritmo de 2 en el caso de que quieran duplicarlo, pero acá va a variar pues el denominador debido a la tasa de interés. Entonces este valor no siempre va a ser el mismo. Lo que siempre va a ser igual si queremos duplicar es el numerador. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto? Bien, avancemos entonces. Ya vimos cómo calcular el valor futuro, el valor presente, n, y ahora nos falta aprender a calcular la tasa de inversión. Hay una pregunta de Carlos. Cuando no se conoce el valor presente y el valor futuro, se utiliza la fórmula de logaritmo, entonces. No, la fórmula de logaritmo, de esto que ven acá, es la fórmula general para calcular los plazos n en una operación financiera. Siempre se utiliza el logaritmo del valor futuro entre el valor presente dividido por 1 más i. Lo que pasa es que en este ejemplo no conocíamos el valor del valor presente y el valor futuro. Entonces, por eso, los valores que aparecían acá es 2x sobre x, algebraicamente, ¿verdad? Pero la fórmula de logaritmo siempre se realiza si queremos calcular los plazos. O sea, esta fórmula se tiene que ocupar cada vez que queramos conocer los plazos de las operaciones financieras, dado el valor futuro, el valor presente y la tasa de interés. Correcto, estamos bien, avancemos entonces. Sigamos con este ejemplo que estábamos viendo. Si una inversión de 50.000 Córdoba realizada hace 15 años tiene hoy un valor de 250.000 Córdoba, ¿cuál fue la rentabilidad de la inversión? Fíjense que nos piden expresarla en interés mensual, trimestral, semestral y anual. Entonces, esta es la fórmula general para calcular la tasa de interés, dado un valor futuro, valor presente y unos determinados plazos, ¿verdad? Veamos los parámetros del problema. El valor presente es igual a 50.000 Córdoba. El valor futuro, 250.000. La tasa de interés es la que se quiere conocer en los diferentes periodicidades, ¿verdad? Mensual, trimestral, semestral y anual. Y los periodos de conversión o liquidación de intereses serían todas las tasas que vamos a calcular, ¿verdad? Mensual, trimestral, semestral y anual. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Bien, para calcular la tasa de interés anual vamos a ocupar la misma fórmula que estaba anteriormente acá. Fíjense que ocupamos el valor futuro como numerador, el valor presente como denominador, eso elevado a n. Pero ¿cómo calcular? Bueno, no elevado a la n, elevado a 1 sobre n, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber cuál es el valor que se tiene que poner acá?
Bueno, es simple. La tasa de interés que se quiere conocer acá es anual, ¿verdad? Por ende, aquí tiene que estar expresado n en años. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que el tiempo que pasa son 15 años desde que se realizó la inversión. Por ende, acá n, como la tasa de interés que queremos conocer es anual, también tiene que ser expresado en años. El 1 siempre es constante. Recuerden que es parte de la fórmula, eso no varía. Es 1 sobre n siempre. Entonces sería 1 sobre 15. Todo eso restado 1 y nos da como resultado 0.1133, o lo que es el 11.33% anual. Esa es la tasa de interés anual equivalente, ¿verdad? Ahora, nos pide también la tasa de interés semestral. Recuerden que el tiempo que pasa, nuevamente les repito, son 15 años. Pero n tiene que expresarse a la misma periodicidad que la tasa de interés. Y la tasa de interés que estamos calculando es semestral. Por ende, los 15 años tenemos que expresarlo en semestre. ¿Cuántos semestres tiene cada año? Tiene 2. Entonces, 15 por 2 nos da como resultado 30. Fíjense que esto de acá no cambia. Siempre es 250.000 entre 50.000. Eso elevado a 1 sobre 30, que son los 30 semestres que hay en 15 años. Restado 1. Eso nos da como resultado que la tasa de interés semestral es 5.51%. Sí, ¿verdad? Semestral. Fíjense que estas dos tasas de acá, 11.33% anual y 5.51% semestral, son equivalentes, y eso lo vamos a ver más adelante. Cómo hacer relaciones entre tasas efectivas, tasas nominales y tasas efectivas, etcétera. Vamos a verlo más adelante porque son iguales. Vamos a seguir con la respuesta, ¿verdad? También nos pide que calculemos la tasa de interés trimestral. ¿Cuántos trimestres hay en un año? Hay 4. Y 4 por 15, que son los años transcurridos, son 60. Entonces, ocurren 60 trimestres del inicio hasta el fin, ¿verdad? De la operación. Entonces, acá no cambia nada. Quedaría 1 entre 60, ¿verdad? Y eso restado 1 nos da como resultado que la tasa de interés trimestral es del 2.72%. Bastante sencillo, ¿verdad? Solamente es tener en cuenta qué tasa de interés estamos calculando, en este caso trimestral, y sabemos que el plazo tenemos que expresarlo en trimestre. ¿Ya? Imagínense que transcurrió solo un año, entonces aquí serían 4 trimestres. Ahora, también nos pide la tasa de interés mensual. ¿Cuántos meses hay en un año? Hay 12. Y eso multiplicado por los 15 años que transcurrieron nos da como resultado 180. Aquí no cambia nada, elevado a la 1 entre 180, restado 1 nos da como resultado 0.89% mensual. Esa es la tasa de interés. Entonces, la rentabilidad de la inversión que busca, vamos a retroceder un poco. Miren la pregunta. ¿Cuál fue la rentabilidad de la inversión? Bueno, la rentabilidad la expresamos en diferentes periodicidades, ¿verdad? Si es anual, entonces la rentabilidad fue del 11.33. Si es semestral, la rentabilidad fue del 5.51. En cuanto al trimestral, la rentabilidad fue el 2.72% y la mensual 0.89%. Perdón. Bien. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Recuerden, muchachos, sin pena, pregunten. Ok, parece que todo está claro, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. A partir de ahora,
vamos a aprender a hacer relaciones entre tasas nominales, efectivas, anticipadas también y vencidas, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que definir qué significan o qué son las tasas, ¿verdad? Tenemos que definir por qué se le llama a una nominal y a otra efectiva, porque a una vencida y otra anticipada. Entonces vamos a averiguarlo, ¿verdad? Acá hay mucho texto, pero vamos a hacer algo rápido, ¿verdad? Lo más importante que hay que decir acá es que una tasa de interés, que la tasa nominal, perdón, es una tasa de interés de referencia que indica el número de capitalizaciones que se realizan durante un periodo de tiempo, usualmente un año. Por tratarse de una tasa de referencia, cuando se requieren hacer cálculos, estos se deben hacer con la tasa efectiva equivalente correspondiente. Es decir, muchachos, que la tasa nominal no es más que una tasa de referencia con la que ustedes, para hacer cálculos de lo que es rentabilidad real o efectiva, tienen que usar un cálculo para transformar esa tasa nominal a una tasa efectiva. Entonces, en los ejemplos que tenemos acá, vamos a denotar la tasa nominal por el porcentaje de la tasa que se vaya a trabajar, seguido por n mayúscula, guión, y una letra minúscula, que va a ser A, T, S, M, a ver qué otra. En este caso, A indica que es una tasa nominal anual, T, que es una tasa nominal trimestral, S semestral y M mensual. Estos ejemplos, ¿verdad? Entonces lo podemos leer así. Esta tasa de acá lo podemos leer así. Tasa nominal del 10%, capitalizable anualmente. Es decir, que solo se capitaliza una vez por año. Esta de acá, 25%, tasa nominal del 25%, capitalizable trimestralmente, es decir, se capitaliza 4 veces por año. Y así sucesivamente. Siempre la tasa nominal la vamos a representar por la variable J en los problemas que vayan a ver adelante, ¿ok? Recuerden eso. Ahora la tasa efectiva. La tasa efectiva, a diferencia de la tasa nominal, indica la tasa de interés que efectivamente se está pagando por un capital para el periodo de conversión o liquidación pactado, es decir, para los plazos que se hayan pactado. Como la capitalización del interés se produce cierta cantidad de veces al año, la tasa efectiva es mayor que la tasa nominal. Bien, la tasa efectiva la vamos a representar por la letra E mayúscula, que quiere decir efectiva, y una letra mayúscula que representa el periodo de liquidación o conversión. Veamos estos ejemplos de acá. Entonces, la tasa de interés efectiva la vamos a representar por I, a diferencia de la J, que era la tasa nominal, ¿verdad? Entonces, esta es representada por I. 10% EM lo podemos leer como una tasa del 10% efectiva mensual. 25 ET podemos leerlo como una tasa del 25% efectiva trimestral. ¿Ok? Entonces, y así sucesivamente. Es bastante fácil leerlo, ¿verdad? La nominal es con N mayúscula respecto a la anotación, ¿verdad? Estamos hablando de la anotación nada más. N mayúscula seguido del guión y una letra minúscula que indica la periodicidad, ¿verdad? O la capitalización, ya sea anual, trimestral, semestral, mensual. Y acá, en la tasa de interés efectiva, pues E de efectiva, en la anotación, ¿verdad? E de efectiva, y la siguiente letra mayúscula representa la capitalización. Mensual, trimestral, semestral, anual, etcétera. Esto es bastante claro, bastante sencillo. Acá lo que queremos decir es la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa nominal y cómo vamos a expresarla a continuación en los siguientes problemas. Bien, ¿cuál es la relación entre la tasa efectiva y la tasa nominal? Bueno, es la fórmula que ven acá. La tasa nominal es igual
a la tasa efectiva por los periodos o los plazos de capitalización en un año. Bien, fíjense que M, hay que tener en cuenta bien que es M, es la frecuencia de conversión anual o el número de veces que se capitalizan los intereses por año. Hay que notar que si la frecuencia de conversión es igual a 1, la tasa efectiva, perdón, es igual a la tasa nominal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 es igual, ¿verdad? Es el mismo número. Por ende, si solo existe una frecuencia de conversión anual, en este caso, ¿verdad? Porque la tasa nominal casi siempre es anual, entonces sigue siendo la misma. O sea, tanto la tasa de interés como la tasa nominal serían iguales cuando el periodo de conversión es 1, ¿verdad? Bien, veamos este ejemplo. ¿Cuál será la tasa efectiva que se debe pagar por un crédito que se pacta a una tasa nominal del 36% nominal semestral? Fíjense que lo que nos piden es calcular la tasa efectiva, no la tasa nominal. La fórmula acá es para calcular la tasa nominal, pero por una simple transposición de términos podemos calcular el valor de la tasa de interés efectiva, dividiendo J entre la cantidad de plazos que ocurran, ¿verdad? Fíjense que no nos da lo que es un plazo determinado. Solo nos pide que calculemos la tasa efectiva en base a la tasa nominal. Pero este M lo podemos calcular por contexto, ¿verdad? Porque la tasa efectiva que tenemos que calcular es la tasa misma efectiva, pero en la misma periodicidad de la tasa nominal que nos da. A ver si me explico. La tasa nominal está expresada semestralmente. Por tanto, la tasa efectiva que estaríamos calculando, según esta fórmula, es la tasa efectiva semestral, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que acá dice que M va a ser la frecuencia de conversión anual o el número de veces que se capitalizan los intereses por año. ¿Cómo está expresada la periodicidad de la tasa nominal? Semestralmente. Entonces, ese periodo, esa periodicidad tenemos que transportarla a años, por así decirlo. Es decir, ¿cuántos semestres hay en un año? Recuerden esto que está acá, número de veces que se capitalizan los intereses por año. Miren qué semestral, la tasa de interés, ¿cuántas veces se va a capitalizar al año? 2 veces. Por tanto, M es fácil de intuirse gracias a la tasa nominal que tenemos acá, que es semestral. Si aquí fuera trimestral, entonces M, ¿cuánto sería? Sería 4, porque hay 4 trimestres al año. Siempre tenemos que tener en cuenta de que la conversión tiene que ser eh, expresada en años. Entonces, si aquí son semestres, entonces tenemos que expresarlo M en años, ¿no? Entonces, semestres, ¿cuántos semestres hay en un año? Son 2. Creo que quedó claro eso, esa parte de ahí. Entonces, solo falta sustituir el valor de J, que es 0.36, dividido por 2, y eso nos da como resultado que la tasa efectiva semestral es igual a 0.18, o el 18%. Como respuesta, una respuesta más teórica, podríamos decir de que la tasa del 18% efectiva semestral es equivalente a una tasa nominal del 36% semestral. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que sucede acá? Ok, tal vez no es una duda, tal vez necesitan que lo vuelva a explicar.
¿Alguien necesita que lo vuelva a explicar nuevamente? Ok. Entonces, muchachos, me queda menos de un minuto para esta sesión. Voy a cerrar la sesión y voy a volverla a abrir para que se vuelvan a conectar inmediatamente. ¿Ok?